Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 5 del libro El general en su laberinto de Gabriel García Márquez. Vamos allá. La primera jornada había sido la más ingrata. Lo habría sido incluso para alguien menos enfermo que él, pues llevaba el humor pervertido por la hostilidad larvada que percibió en las calles de Santa Fe la mañana de la partida. Apenas empezaba a clarear entre la llovizna y solo encontró a su paso algunas vacas descarriadas, pero el encono de sus enemigos se sentía en el aire. A pesar de la previsión del gobierno que había ordenado conducirlo por las calles menos usuales, el general alcanzó a ver algunas de las injurias pintadas en las paredes de los conventos. José Palacios cabalgaba a su lado, vestido como siempre, aún en el fragor de las batallas, con la levita sacramental, el prendedor de topacio en la corbata de seda, los guantes de cabritilla y el chaleco de brocado con las dos leotinas cruzadas de sus relojes gemelos. Las guarniciones de su montura eran de plata del Potosí y sus espuelas eran de oro, por lo cual lo habían confundido con el presidente en más de 2 aldeas de los Andes. Sin embargo, la diligencia con que atendía hasta los mínimos deseos de su señor hacía impensable cualquier confusión. Lo conocía y lo quería tanto que padecía en carne propia aquel adiós de fugitivo. En una ciudad que solía convertir en fiestas patrias el mero anuncio de su llegada. Apenas 3 años antes, cuando regresó de las áridas guerras del sur abrumado por la mayor cantidad de gloria que ningún americano, vivo o muerto, había merecido jamás, fue objeto de una recepción espontánea que hizo época. Eran todavía los tiempos en que la gente se agarraba del bozal de su caballo y lo paraba en la calle para quejarse de los servicios públicos o de los tributos fiscales, o para pedirle mercedes, o solo para sentir de cerca el resplandor de la grandeza. Él prestaba tanta atención a esos reclamos callejeros como a los asuntos más graves del gobierno. Con un conocimiento sorprendente de los problemas domésticos de cada uno, o del estado de sus negocios, o del riesgo de la salud, y a todo el que hablaba con él, le quedaba la impresión de haber compartido por un instante los deleites del poder. ¡Wow! Era como hablar un ratito con alguien. Bueno, era el presidente, recordemos, pero era como hablar con alguien muy poderoso. Ok, continuemos. Nadie hubiera creído que él fuera el mismo de entonces, ni que fuera la misma aquella ciudad taciturna que abandonaba para siempre con precauciones de forajido. En ninguna parte se había sentido tan forastero como en aquellas callecitas yertas, con casas iguales de tejados pardos y jardines íntimos con flores de buen color, donde se cocinaba a fuego lento una comunidad aldeana, cuyas maneras relamidas y cuyo dialecto ladino servían más para ocultar que para decir. Y sin embargo, aunque entonces le pareciera una burla de la imaginación, era esa la misma ciudad de brumas y soplos helados que él había escogido desde antes de conocerla para edificar su gloria, la que había amado más que a ninguna otra, y la había idealizado como centro y razón de su vida, y capital de la mitad del mundo. A la hora de las cuentas finales, él mismo parecía ser el más sorprendido de su propio descrédito. El gobierno había apostado guardias invisibles aún en lugares de menor peligro, y esto impidió que le salieran al paso las gavillas coléricas que lo habían ejecutado en esfigie la tarde anterior. Pero en todo el trayecto se oyó un mismo grito distante. ¡Longanizo! La única alma que se apiadó de él fue una mujer de la calle que le dijo al pasar: «Ve con Dios,
fantasma. Nadie dio muestras de haberla oído. El general se sumergió en una cavilación sombría y siguió cabalgando, ajeno al mundo, hasta que salieron a la sabana espléndida, en el sitio de 4 esquinas, donde empezaba el camino empedrado. Manuela Sáenz esperó el paso de la comitiva, sola y a caballo, y le hizo al general desde lejos un último adiós con la mano. Él le correspondió de igual modo, y prosiguió la marcha. Nunca más se vieron. La llovizna cesó poco después. El cielo se tornó de un azul radiante, y 2 volcanes nevados permanecieron inmóviles en el horizonte por el resto de la jornada. Pero esta vez él no dio muestras de su pasión por la naturaleza, ni se fijó en los pueblos que atravesaban a trote sostenido, ni en los adioses que le hacían al pasar sin reconocerlos. Con todo, lo que más insólito pareció a sus acompañantes fue que no tuviera ni una mirada de ternura para las caballadas magníficas de los muchos criaderos de la sabana, que según había dicho tantas veces, era la visión que más amaba en el mundo. En la población de Facatativá, donde durmieron la primera noche, el general se despidió de los acompañantes espontáneos y prosiguió el viaje con su séquito, mejor dicho. Eran 5, además de José Palacios, el general José María Garreño, con el brazo derecho cercenado por una herida de guerra, su edecán irlandés, el coronel Belfort Histon Wilson, hijo de Sir Fernando, su sobrino, edecán y escribano con el grado de teniente, hijo de su hermano mayor, muerto en un naufragio durante la Primera República, su pariente y edecán, el capitán Andrés Ibarra, con el brazo derecho baldado por un corte de sable que sufrió 2 años antes en el asalto del 25 de septiembre, y el coronel José de la Cruz Paredes, probado en numerosas campañas de la independencia. La Guardia de Honor estaba compuesta por 100 húsares y granaderos escogidos entre los mejores del contingente venezolano. Creo que nos quiere decir de que estaba con personas, coroneles, generales, personas de alta calidad de liderazgo, personas que son muy buenas en cuanto a la gestión del talento humano, pero sobre todo que estaban no estaban completamente bien, sino tenían algunos desperfectos en su cuerpo por las tantas guerrillas que habían tenido anteriormente. Y creo que lo que nos quiere decir un poco, sugiero, es de que no estaba con un grupo de jóvenes que querían dominar el mundo, sino estaba con un grupo de ancianos, de señores que habían luchado a espada y escudo toda su vida y tenían algunos achaques de estas tantas guerras, ¿no? Bueno, continuemos. José Palacios tenía un cuidado especial con 2 perros que habían sido tomados como botín de guerra en el Alto Perú. Eran hermosos y valientes, y habían sido guardianes nocturnos de la Casa de Gobierno de Santa Fe, hasta que 2 de sus compañeros fueron muertos a cuchillo la noche del atentado. En los interminables viajes de Lima a Quito, de Quito a Santa Fe, de Santa Fe a Caracas, y otra vez de vuelta a Quito y Guayaquil, los 2 perros habían cuidado la carga caminando al paso de la recua. En el último viaje de Santa Fe a Cartagena hicieron lo mismo, a pesar de que esa vez la carga no era tanta y estaba custodiada por la tropa. El general había amanecido de mal humor en Facatativá, pero fue mejorando a medida que descendían de la planicie por un sendero de colinas ondulantes, y el clima se atemperaba y la luz se hacía menos tersa. En varias ocasiones lo invitaron a descansar, preocupados por el estado de su cuerpo, pero él prefirió seguir sin almorzar hasta la tierra caliente. Decía que el paso del caballo era propicio para pensar
y viajaba durante días y noches, cambiando varias veces de montura para no reventarla. Tenían las piernas corcovas de los jinetes viejos y el modo de andar de los que duermen con las espuelas puestas, y se le había formado alrededor del sieso un callo escambroso como una penca de barbero, que le mereció el apodo honorable de culo de fierro. Desde que empezaron la guerra de independencia, había cabalgado 18.000 leguas, más de 2 veces la vuelta al mundo. Nadie desmintió nunca la leyenda de que dormía cabalgando. Claro. Pasando el mediodía, cuando ya empezaban a sentir el bajo caliente que subía de las cañadas, se concedieron una pausa para reposar en el claustro de una misión. Los atendió la superiora en persona, y un grupo de novicias indígenas le repartió mazapanes recién sacados del horno y un masado de país granuloso y a punto de fermentar. Al ver la avanzada de soldados sudorosos y vestidos sin ningún orden, la superiora debió pensar que el coronel Wilson era el oficial de mayor graduación, tal vez porque era apuesto y rubio y tenía el uniforme mejor guarnecido, y se ocupó solo de él con una deferencia muy femenina que provocó comentarios malignos. José Palacios no desaprovechó el equívoco para que su señor descansara a la sombra de las ceibas del claustro, envuelto en una manta de lana para sudar la fiebre. Así permaneció sin comer y sin dormir, oyendo entre bruma las canciones de amor del repertorio criollo que las novicias cantaron acompañadas con un arpa por una monja mayor. Al final, una de ellas recorrió el claustro con su sombrero pidiendo limosnas para la misión. La monja del arpa le dijo al pasar: «No le pidas al enfermo». Pero la novicia no le hizo caso. El general, sin mirarla siquiera, le dijo con una sonrisa amarga: para limosnas estoy yo, hija. Wilson dio una de su faltriquera personal con una prodigalidad que mereció la burla cordial de su jefe. ¿Ya ve lo que cuesta la gloria, coronel? El mismo Wilson manifestó más tarde su sorpresa de que nadie en la misión ni en el resto del camino hubiera reconocido al hombre más conocido de las repúblicas nuevas. También para este, sin duda, fue una lección extraña. «Ya no soy yo», dijo. Claro, creo que lo que se refiere es de que nadie lo reconoce al coronel porque ha envejecido y antes era aclamado y reconocido por donde iba y ahora estaba en descenso, tanto corporal y físicamente como espiritual y cognitivamente. Y ya no, anteriormente, de seguro, como era el rey, tenía mucho dinero, o en este caso el presidente, le venían a pedir dinero y lo reconocían. Ahora ya no está ni para limosnas. Ya no lo consideran ni limosnero, man. Ok, vamos con un pedacito más. La segunda noche la pasaron en una antigua factoría de tabaco convertida en albergue de caminantes, cerca de la población de Guadúas, donde se quedaron esperándolos para un acto de desagravio que él no quiso sufrir. La casa era inmensa y tenebrosa, y el paraje mismo causaba una rara congoja por la vegetación brutal y el río de aguas negras y escarpadas que se desbarrancaban hasta los platanales de las tierras calientes con un estruendo de demolición. El general lo conocía, y desde la primera vez que pasó por allí había dicho: «Si yo tuviera que hacerle a alguien una emboscada matrera, escogería este lugar». Lo había evitado en otras ocasiones, solo porque le recordaba a Berruecos, un paso siniestro en el
camino de Quito que aún los viajeros más temerarios preferían eludir. En una ocasión había acampado 2 leguas antes contra el criterio de todos, porque no se creía capaz de soportar tanta tristeza. Pero esta vez, a pesar del cansancio y la fiebre, le pareció de todos modos más soportable que el ágape de condolencias con que estaban esperándolo sus azarosos amigos de Guadúas. Al verlo llegar en condiciones tan penosas, el dueño del hostal le había sugerido llamar a un indio de una vereda cercana que curaba con solo oler una camisa sudada por el enfermo. A cualquier distancia, y aunque no lo hubiera visto nunca, él se burló de su credulidad y prohibió que alguno de los suyos intentara cualquier clase de tratos con el indio taumaturgo. Si no creía en los médicos, de los cuales decía que eran unos traficantes de dolor ajeno, menos podía esperarse que confiaría su suerte a un espiritista de vereda. Al final, como una afirmación más de su desdén por la ciencia médica, despreció el buen dormitorio que le habían preparado por ser el más conveniente para su estado, y se hizo colgar la hamaca en la amplia galería descubierta que daba sobre la cañada, donde pasaría la noche expuesto a los riesgos del sereno. ¡Wow! Él no quiere que nadie lo cure, está muy triste, ¿no? Y a la misma vez está muy orgulloso y no quiere. En fin, continuemos. No había tomado en todo el día más que la infusión del amanecer, pero no se sentó a la mesa sino para cortesía con sus oficiales. Aunque se conformaba mejor que nadie a los rigores de la vida en campaña y era poco menos que un asceta de comer y el beber, gustaba y conocía de las artes de la cava y la cocina como un europeo refinado, y desde su primer viaje había aprendido de los franceses la costumbre de hablar de comida mientras comía. Aquella noche solo se bebió media copa de vino tinto y probó por curiosidad el guiso de venado, para comprobar si era cierto lo que decía el dueño, y confirmaron sus oficiales, que la carne fosforescente tenía un sabor de jazmín. No dijo más que 2 frases en la cena, ni las dijo con más aliento que las muy pocas que había dicho en el curso del viaje, pero todos apreciaron su esfuerzo por endulzar con su cucharadita de buenas maneras el vinagre de sus desgracias públicas y su mala salud. No había vuelto a decir una palabra de política ni había evocado ninguno de los incidentes del sábado. Un hombre que no lograba superar el reconcomio de la inquina muchos años después del agravio. Aquí nos vamos a quedar. Nos esperamos en la siguiente parte, en la parte número 6 de El general en su laberinto, de Gabriel García Márquez. Esto ha sido Juntos Podemos Ver.